El sionismo es la doctrina oficial y el alma del actual Israel. El sionismo nació para romper con la religión judía y crear un nacionalismo judío que acabó sustituyendo el culto a Yahvé por la territorialización de Jerusalén, que pasó de Tierra Santa a Madre Patria. Pero dentro del movimiento sionista surgieron distintas tendencias y la tendencia más reaccionaria es el sionismo revisionista, que hoy es representado por el partido Likud de Netanyahu. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre el sionismo revisionista. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! El sionismo cogió fuerza gracias a Theodor Herzl, pero es cierto que antes del propio Herzl, los protestantes y los puritanos, en definitiva, el sionismo cristiano, fue la corriente religiosa más importante que abogaba por entregar Palestina a los judíos. A su vez, antes de Herzl, protosionistas como Leo Pinsker o Moses Hess sentaron las bases ideológicas del sionismo. De este modo, Herzl, influenciado por el nacionalismo étnico del este de Europa, y recogiendo las ideas de los antiguos sionistas cristianos y los protosionistas, escribió el libro El Estado Judío y trabajó para convertir el sionismo en un movimiento internacional con el objetivo de establecer un Estado judío con el amparo de alguna potencia imperialista del momento. Básicamente, el sionismo es un nacionalismo judío que persiguió el establecimiento del Estado judío en Palestina y hoy tiene como objetivo defender la existencia del Estado y su extensión por todo Eretz Israel. A lo largo de la historia del sionismo surgieron distintas tendencias políticas, pero todas ellas defienden las premisas fundamentales del nacionalismo judío, que son la existencia de un pueblo judío, el derecho de los judíos a establecerse en Palestina y constituir su Estado. Ahora bien, como todo en la vida, dentro del mismo sionismo hubo discrepancias políticas, estratégicas y tácticas acerca de cómo conquistar el Estado judío, y la vertiente ideológica más reaccionaria del sionismo ha sido el sionismo revisionista de Ze'ev Jabotinsky, Menachem Begin o Netanyahu. Al principio, los sionistas tuvieron que trabajar más o menos unidos para sacar adelante la organización sionista mundial, ya que, por un lado, los sionistas tenían enfrente la judeofobia rampante en Europa del Este e incluso en países como Francia con el caso Dreyfus, y por otro lado, no constaban del apoyo de las grandes organizaciones judías y de los rabinos. En verdad, en su origen, el sionismo era marginal dentro del mundo judío y hacer fuerte un movimiento nacionalista judío era visto como algo nocivo para todos los judíos del mundo. A principios del siglo XX, la gran mayoría de los judíos se opusieron al sionismo por varias razones. Lo consideraban una herejía y un ataque a las leyes talmúdicas por acelerar por mera voluntad humana el regreso a Sion. Iba a aumentar la acusación de enemigos de la patria por parte de los gentiles y lo veían como el reverso del nacionalismo étnico, porque los sionistas, al pretender buscar una solución a la cuestión judía y defenderse de los pogromos, acababan aceptando todas las tesis principales del antisemitismo clásico. Para las grandes comunidades judías de principios del siglo pasado, el resultado era claro: el sionismo aumentaría la judeofobia. Sabiendo todo esto, es lógico entender que al principio, al menos en la práctica, fueran todos a una para hacer avanzar el movimiento sionista. Durante la dirección de Herzl y sobre todo durante la dirección de Chaim Weizmann, la organización sionista mundial avanzó rápidamente y se codeó con los políticos más importantes del mundo occidental: el zar de Rusia, el Kaiser alemán, el sultán otomano o los políticos británicos. Fueron con los que se codearon estos dos dirigentes sionistas. De ser un movimiento marginal dentro del judaísmo internacional, el sionismo se convirtió en una fuerza política a tener en cuenta, y gracias al trabajo realizado antes de la Primera Guerra Mundial y durante la guerra misma, consiguieron el amparo de los británicos y, lo más importante de todo, consiguieron que el entonces ministro de Asuntos Exteriores, que era Arthur Balfour, aceptara la creación del Hogar Nacional para los judíos en el futuro mandato británico de Palestina. Pero el curso del movimiento sionista iba a cambiar con el establecimiento del Hogar Nacional Judío en Palestina. Durante la Primera Guerra Mundial, los judíos,
ya fueran sionistas o no, combatieron en la guerra con sus respectivas patrias y la dirección sionista instó a los sionistas a decantarse por los anglo-estadounidenses, ya que serían precisamente ellos quienes harían posible el establecimiento de los judíos en Palestina. De esta manera, desde el principal dirigente sionista como Weizmann hasta el revisionista Jabotinsky, ayudaron a los británicos a derrotar el Imperio Otomano y afianzar el control del Imperio Británico en Palestina y la actual Jordania. Con la victoria británica y la publicación de la Declaración Balfour, comenzaron las discrepancias entre los sionistas. En 1920, Jabotinsky fue elegido miembro de la primera Asamblea de Representantes Judíos en la Palestina británica y en 1921 fue elegido miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial. Desde esa posición, Jabotinsky podía empezar a confrontar a los sionistas centristas como Weizmann y a los laboristas como Ben Gurion. Mientras que los centristas herzlianos y los laboristas estaban a favor de una tutela británica temporal, Jabotinsky recelaba de los británicos, y ese recelo se hizo aún más fuerte cuando los británicos no incluyeron Transjordania, actual Jordania, dentro del mandato británico para Palestina, lo que significaba que si los judíos heredaban el mandato, no obtendrían Transjordania. Para Jabotinsky, esa división era inaceptable, porque acogiéndose a la Biblia y a las reivindicaciones históricas del sionismo, el objetivo de los sionistas era constituir un Estado judío en todo Eretz Israel, abarcando territorios del sur del Líbano y de Siria, Jordania, el este del Sinaí, el norte de Arabia e Irak. Otra cuestión importante a tener en cuenta fue la publicación del Libro Blanco de Churchill de 1922, en el que, si bien los británicos reafirmaban su apoyo al hogar nacional judío, aseguraron que no impondrían la nacionalidad judía a los árabes palestinos y recomendaban la limitación de la emigración judía palestina. Todo esto fue visto por Jabotinsky y sus seguidores como una política hipócrita y desleal de los británicos para con los judíos. Si los sionistas querían conquistar el Estado judío, solamente podrían confiar en sus propias fuerzas y trabajar mediante el uso de la fuerza para cumplir con este objetivo. En 1923, las críticas de Jabotinsky a la dirección de Weizmann fueron a más, pero Jabotinsky no pudo imponerse dentro de la organización, por lo que se desligó del movimiento sionista principal y comenzó a trabajar para crear un nuevo movimiento sionista, un movimiento sionista más coherente con sus objetivos, es decir, un movimiento sionista plenamente colonialista. Fruto de sus esfuerzos fue la creación del partido Hatzohar, que sería la alianza de sionistas revisionistas, y la organización juvenil Betar, que posteriormente adquiriría tintes paramilitares. Pero la creación de estos elementos revisionistas vino condicionado por su famosa obra La muralla de hierro, con el que demostró cuál era la verdadera naturaleza del sionismo. Os resumo sus ideas principales. 1. No puede haber conciliación ni diálogo posible con los palestinos. En una colonización no hay acuerdo posible entre colonos y la población nativa. 2. Los palestinos consideran Palestina como su hogar y no aceptarán que los sionistas se conviertan en sus dueños. 3. Todo pueblo nativo reacciona violentamente contra los colonizadores, y los palestinos tarde o temprano reaccionarán masivamente ante el proyecto sionista de crear un Estado judío en Palestina. 4. La colonización sionista lleva inevitablemente al enfrentamiento con los palestinos, ya sean árabes o no árabes, contra los colonos judíos. Así pues, la organización sionista debe estar preparada para librar esa batalla por el futuro de Israel. 5. Los nacionalistas árabes de Bagdad, la Meca y de Damasco no aceptan una Palestina no árabe, por lo que no puede haber conversación ni negociación diplomática con ellos. 6. Cualquier colonización, incluso la más pequeña, se hace en contra de la voluntad de la población nativa, por lo que el uso de la fuerza es indispensable. 7. En un principio, la empresa sionista necesita la ayuda de una fuerza externa, que es la de los británicos, y esa ayuda servirá para establecer una dominación física, económica y administrativa sobre los palestinos. En verdad, el sionismo revisionista representaba la verdadera cara del sionismo, porque se alejaba de la hipocresía centrista de Weizmann y del pseudosocialismo de Ben Gurion para mostrar el sionismo como una ideología nacionalista y un movimiento colonialista que su único objetivo era crear un Estado judío
en toda la tierra de Israel. Los simpatizantes del sionismo han intentado lavar la cara a Jabotinsky y presentarlo como un liberal que defendía la propiedad privada, el mercado libre con mínima o nula intervención estatal y la libertad individual. Esto es, que defendía los dogmas de fe del liberalismo. Sin embargo, omiten conscientemente las semejanzas de la ideología de este sionista revisionista con el fascismo y los nacionalismos étnicos en general. El mismo Jabotinsky admitió que sus puntos de vista acerca del nacionalismo, el Estado y la sociedad los desarrolló partiendo del punto de vista del fascismo italiano. Pero incluso su interpretación del nacionalismo iba más allá del fascismo mussoliniano y se acercaba más a los nacionalismos étnicos o racialistas porque para él la raza y la sangre eran fundamentales. Las siguientes citas de Jabotinsky de su artículo Cartas sobre la autonomía son un buen ejemplo del nacionalismo jabotinskiano. Es imposible que alguien se asimile a gente que tiene una sangre distinta a la suya. Para asimilarse, tiene que cambiar su cuerpo. Ha de convertirse en uno de ellos en la sangre. No puede haber asimilación. Nunca hemos de permitir cosas como el matrimonio mixto porque la preservación de la integridad nacional solo es posible mediante la pureza racial y al efecto hemos de tener ese territorio en el que nuestro pueblo se constituirán los habitantes racialmente puros. La fuente del sentimiento nacional radica en la sangre de uno, en su ratio físico, y solo en eso. La perspectiva espiritual de un hombre viene determinada primariamente por su estructura física. Por eso, no creemos en la asimilación espiritual. Es imposible, desde el punto de vista físico, que un judío nacido en una familia de sangre puramente judía pueda ser adoptado por la perspectiva espiritual de un alemán o de un francés. Puede ser totalmente imbuido por ese flujo alemán, pero el núcleo de su estructura espiritual será siempre judía. Estas ideas de Jabotinsky acercan al sionismo revisionista a los nacionalismos étnicos de finales del siglo XIX y de principios del XX, y además se acaba convirtiendo en la otra cara de la moneda del antisemitismo, aceptando básicamente las mismas premisas del antisemitismo clásico. Pero estas ideas de Jabotinsky no era algo anecdótico o solo de Jabotinsky, sino que era compartido por los sionistas revisionistas porque tal y como aseguró Wolfgang von Beils, director financiero de la nueva organización sionista, aunque hubiera distintas opiniones entre los revisionistas, en general simpatizaban con el fascismo y que él personalmente apoyaba el fascismo. No es de extrañar que el mismo Mussolini dijera lo siguiente sobre los revisionistas y sobre Jabotinsky. Para que el sionismo tenga éxito es necesario tener un Estado judío con una bandera judía y una lengua judía. La persona que entiende esto es vuestro fascista Jabotinsky. De todo esto hemos de concluir lo siguiente. El sionismo revisionista quería construir un Estado étnicamente judío en todo Eretz Israel que se realizara por los propios esfuerzos bélicos sionistas y llevando a cabo un proceso abierto de colonización que apartara o directamente acabara con los árabes que se encontraban dentro de su territorio. Me imagino que ahora entenderéis por qué he dicho que el sionismo revisionista es la vertiente más reaccionaria del sionismo, pero sigamos con su desarrollo histórico. Entre 1929 y 1931, el movimiento sionista se radicalizó aún más a consecuencia de los enfrentamientos que se dieron en la Palestina británica entre árabes y colonos sionistas. Jabotinsky aprovechó aquellos sucesos para demonizar a los palestinos diciendo que estaban reproduciendo los pogromos que se dieron en Rusia y a su vez para demostrar la debilidad de los dirigentes sionistas centristas y laboristas. Los revisionistas entendieron que la Haganá creada por los centristas era insuficiente para defender a los colonos, por lo que decidieron crear el Irgun para actuar con contundencia contra los palestinos. Así pues, con la creación del Irgun, el sionismo revisionista ya se había dotado de una fuerza paramilitar propia con la que llevar a cabo acciones terroristas y en pro de la colonización directa de Palestina. Aparte de la creación del Irgun, Jabotinsky exigió la dimisión de Weizmann de la presidencia de la Organización Sionista Mundial, y pese a no conseguir la dimisión del líder sionista, este acto supuso el comienzo de la ruptura dentro del movimiento sionista internacional. En 1935, los sionistas revisionistas liderados por Jabotinsky anunciaron la creación de una organización internacional independiente que pasaría a ser conocida como la nueva organización sionista, que representaba
entre el 20 y el 25% de los sionistas. Mientras se producía la ruptura del sionismo, los revisionistas continuaban trabajando en el ámbito internacional y el Betar experimentó un aumento significativo de judíos en sus filas. Judíos de Austria, Alemania, Checoslovaquia, repúblicas bálticas y Polonia se integraron en las filas del Betar, y esta organización juvenil, que al principio tenía un carácter más bien de Boy Scouts, fue tomando poco a poco tintes paramilitares. Las conexiones del Betar con el fascismo también eran claras, porque Mussolini permitió la creación de la Academia Naval para los sionistas en Civitavecchia. También las camisas negras de los fascistas italianos entrenaron a más de un centenar de jóvenes del Betar, inculcándoles valores de disciplina y de combate contra el comunismo. A su vez, el Betar de Polonia era la sección nacional más grande de Europa, y estos no tuvieron ningún problema en la Polonia de Piłsudski, e incluso los miembros del Betar realizaron ejercicios militares, instrucción en hebreo y aprendían inglés. El Betar tuvo un periodo más o menos pacífico en la era de Piłsudski. Después de su muerte, las cosas comenzaron a cambiar, y cambiaron aún más tras la invasión nazi en 1939. También debo destacar que la Federación Sionista de Alemania fue la única organización no nazi legal en Alemania hasta finales de la década de los 30. De ahí que el Betar realizara marchas y mítines durante los primeros años de la Alemania nazi. En 1939, Reino Unido publicó un nuevo libro blanco que sería conocido como el Libro Blanco de MacDonald, con el que instaba a limitar la inmigración judía al mandato, recomendaba la futura creación de un Estado binacional gobernado por árabes y judíos y restringía la venta de tierras al sionismo. La publicación del Libro Blanco vino cuando en Alemania, Polonia y las repúblicas bálticas la actitud de estos gobiernos para con los judíos comenzaba a cambiar y se extendía una nueva oleada judeófoba. Los sionistas revisionistas empezaron a trabajar de manera clandestina para sacar a los judíos de estos países. Concretamente, Jabotinsky intentó usar su influencia en países como Polonia, Rumanía o Hungría para dejar que los judíos salieran de estos países. Para sorpresa del sionismo revisionista, las comunidades judías rechazaron la misión de Jabotinsky al sacar a la luz las oscuras amistades del líder revisionista con gobiernos reaccionarios, y porque las intenciones de las comunidades judías no pasaba por emigrar a Palestina, sino por integrarse en sus respectivas patrias. No solo eso, por aquellos años, Jabotinsky y los suyos idearon un plan para iniciar una rebelión en el mandato británico para Palestina y tomar el control. Aunque el plan fue organizado por el Irgún y recibió el apoyo de las principales autoridades polacas, nunca se ejecutó debido al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Con la invasión nazi a Polonia y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Jabotinsky y una gran parte del sionismo revisionista entendieron que el nazismo suponía una gran amenaza para todos los judíos, ya que habían dejado atrás la complicidad con el sionismo y arrastraron a sus aliados hacia una oleada judeófoba que amenazaba la existencia misma de todos los judíos, ya fueran sionistas o no. De ahí que Jabotinsky se uniera a las intenciones del sionismo centrista y laborista para combatir el nazismo, y esa decisión pasaba obligatoriamente por aliarse con los británicos. Pero no todos los sionistas revisionistas pensaban igual que Jabotinsky, y cuando murió en 1940 aparecieron nuevos líderes que propusieron nuevas vías para conquistar el Estado judío. En 1940 hubo una escisión dentro del Irgún, y Abraham Stern, enfadado con la alianza sionista británica, creó un nuevo grupo paramilitar llamado Lehi, que se fijó el objetivo de continuar las acciones terroristas y de sabotaje dentro del mandato británico de Palestina para rechazar a los árabes y expulsar de una vez por todas a los británicos. El Lehi vio en el nazismo un posible aliado y la organización entregó en Río de Janeiro una misiva a un miembro de los servicios de espionaje del ejército alemán y a un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich para concertar una posible alianza. La misiva recogía 3 puntos claves. 1. Podrían existir intereses comunes entre el establecimiento de un nuevo orden en Europa de conformidad con las concepciones
aspiraciones alemanas y las verdaderas aspiraciones del pueblo judío tal como las encarnadas por el Lehi. 2. ¿Podrá ser posible la cooperación entre la nueva Alemania y la renovación del judaísmo nacional e internacional? 3. El mantenimiento y el fortalecimiento de la futura posición de poder de Alemania en el cercano Oriente serán favorecidos por la fundación de una base nacional y totalitaria del Estado judío ligado mediante un tratado al Reich alemán. Y la misiva terminaba con una clara declaración que demostraba el interés de estos sionistas revisionistas por cerrar una alianza con los nazis. Esto es lo que escribieron. El Lehi se propone tomar parte activa en la guerra del lado alemán. Aunque los nazis ignoraron la petición, el Lehi monopolizó las acciones terroristas en contra de los palestinos y de los británicos durante la Segunda Guerra Mundial, y Abraham Stern fue asesinado por la policía colonialista británica en 1942. En los albores de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas paramilitares del sionismo decidieron enfocarse en conquistar el Estado judío y en una alianza táctica con el Lehi unificaron sus fuerzas creando el Movimiento de Rebelión Hebreo. Uno de los actos terroristas más atroces fue el atentado al Hotel Rey David, en el que se instalaron algunas de las sedes centrales de los británicos y una oficina de la ONU ligada a la misión de estudiar una solución para Palestina. En aquel atentado fueron asesinados 91 personas y el futuro primer ministro de Israel, Menachem Begin, estuvo involucrado en el atentado. Otro acto aberrante de los terroristas sionistas fue el asesinato del conde Bernadotte, que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a liberar a varios prisioneros aliados, incluidos judíos, que tenían los nazis, y en Palestina trabajaba para mediar con los sionistas y los palestinos en la guerra del 48. Bernadotte fue asesinado por el mismo Lehi. Como bien sabréis, en noviembre de 1947, la ONU votó a favor de la partición de Palestina y el sionismo centrista y laborista aceptaron la partición, pero simplemente como una cuestión pragmática, ya que la partición les permitiría constituir un Estado y concentrar fuerzas para posteriormente ir arrebatando tierras a los palestinos, como quedó recogido en las distintas declaraciones de Ben Gurión y sobre todo con el Plan Dalet. Pero los sionistas revisionistas se opusieron a la partición por varias razones. El establecimiento del Estado de Israel debía venir de las propias fuerzas sionistas. Los árabes nunca aceptarán la partición, por lo que los sionistas debían entrar en una guerra con ellos para conquistar todo Eretz Israel, y el territorio dado a los sionistas era mucho menor de lo que exigían. Un año después, el histórico partido derechista y revisionista Hatzohar acabó dejando su espacio político al nuevo partido Herut, fundado por el futuro primer ministro israelí Menachem Begin, que por aquel entonces era el principal líder del Betar y del Irgun. Durante la Guerra Árabe-Israelí de 1947 y 1948, las unidades paramilitares del sionismo revisionista, es decir, el Irgun y el Lehi, tomaron parte activa en el desplazamiento forzado de árabes de sus aldeas y pueblos y llegaron incluso a protagonizar verdaderas masacres como la de Deir Yassin. Los actos de los revisionistas fueron tan atroces que se ganaron la repulsa de la agencia judía e incluso de prominentes judíos como Einstein o Hannah Arendt. Aún así, el Irgun, el Lehi y el Betar jugaron un papel protagonista en la creación del futuro ejército israelí. En los primeros años de Israel, el Herut desradicalizó una gran parte de su discurso, dejando de hablar de raza judía, calmando su islamofobia y apartándose completamente de sus antiguos contactos fascistas, y se enfocó en otras cuestiones importantes para el sionismo como la negación de Jordania, porque Israel debería establecerse a ambos lados del río Jordán, las acciones de Israel no deberían parar hasta controlar Cisjordania y Gaza, y el rechazo a entablar conversaciones con los países árabes. A su vez, este partido fue tomando un discurso cada vez más liberal en lo económico y conservador en lo social, asociándose a los vientos liberales que soplaban por todo Occidente y concretamente en Estados Unidos y en Reino Unido. Poco a poco el Herut fue desplazando al antiguo partido revisionista Hatzohar para convertirse en el máximo representante de esta tendencia del sionismo. No es de extrañar que antiguos políticos del Hatzohar y paramilitares del Irgun y del Lehi acabaran en las filas del Herut. En las elecciones de 1948 obtuvo 14 escaños, pero
aún le quedaba mucho para tocar poder. En 1960, el Herut acabó uniéndose con el Partido Liberal de Israel, formando el Gahal. Esta nueva organización derechista formó parte del Gobierno de Unidad Nacional durante la Guerra de los 6 días de 1967 y se mantuvo en el gobierno de Golda Meir hasta 1969. Pero el verdadero ascenso del sionismo revisionista al poder vino en los años 70, cuando Begin consiguió consolidar una coalición de derechas aún más grande que agrupara a liberales y a sionistas revisionistas. Esa coalición pasó a llamarse Likud. En las elecciones de 1977, el Likud ganó las elecciones y Begin se convirtió en el primer ministro de Israel. El Likud se mantuvo en el poder hasta 1992, cuando fue derrotado por el Partido Laborista de Israel, liderado por Yitzhak Rabin. En 1996 volvió a ganar las elecciones, esta vez gracias al liderazgo de un político israelí que es muy conocido actualmente, y ese es Benjamin Netanyahu. Y a partir de ahí, el Likud ha alternado el poder con otros partidos israelíes, aunque ha continuado siendo un partido de Estado muy importante dentro de Israel. La verdad es que el Likud y antiguamente el Herut han sido una escuela política para muchos políticos reaccionarios de Israel, puesto que este partido ha tenido en sus filas a políticos tan reaccionarios como Menachem Begin de la organización paramilitar Irgun, Isaac Shamir, que también perteneció al Irgun y posteriormente pasó a las filas del Lehi, Ariel Sharon, miembro de la famosa Unidad 101 que realizaron incursiones en las zonas fronterizas para acosar a los árabes palestinos, fue uno de los responsables de las masacres de Sabra y Shatila en el Líbano y el causante de la retirada estratégica israelí de Gaza, convirtiendo esa región en un campo de concentración al aire libre y permitiendo al Estado sionista concentrar sus fuerzas en la expansión de asentamientos en Cisjordania. Y por último, Netanyahu, que aparte de ser uno de los causantes de la mayor escalada en el conflicto palestino-israelí, está envuelto en varios casos de corrupción y sus posturas político-económicas son cercanas a las de Thatcher. El Likud es el actual partido que gobierna el país y Netanyahu es el primer ministro de Israel, por lo que podemos decir que el sionismo revisionista se encuentra nuevamente en el poder en Israel. Esta vertiente reaccionaria del sionismo, con claros rasgos de nacionalismo étnico y con un pasado de coqueteo con los nazis y fascistas, es responsable de la actual situación en Oriente Próximo y aunque en los últimos años ha cuidado mucho sus reivindicaciones, la verdad es que no parará hasta conseguir su verdadero objetivo, que es extender el Estado de Israel por todo Eretz Israel. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara acerca de alguna otra tendencia política dentro del sionismo? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer, también tenéis en la descripción del vídeo los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!